Hoy en día hay denuncias contra candidatos o políticos y un ejemplo de eso fue lo que pasó con Flavio, gente. Yo dije eso, así que lo digo públicamente. No es porque él sea candidato a presidente de la República, él es senador de la República, él no puede mentir, luego desmiente la mentira, luego dice, no, no es así exactamente, sobre un asunto que involucra nada más y nada menos que el mayor esquema de corrupción que nos involucra a todos nosotros, quitando incluso parte de la credibilidad del mercado financiero, del sector productivo, porque ellos se infiltraron. Estoy hablando básicamente del Banco Master, ¿verdad? Y sé que hablan de los bancos muy preocupados por eso, ¿verdad? Ya tuve varias conversaciones, desde Sydney hasta otros presidentes de bancos preocupados, ¿verdad? Con el impacto de eso en la seguridad del sistema financiero y de repente estaban permeando en todos los sectores. No estoy hablando de cualquier cosa, sino nada más y nada menos que la bagatela de 134 millones de reales, casi digo mil. Me quedé con la duda, es tanto, 104 millones de reales, ¿verdad? Entonces son nuevos tiempos y tenemos que entender lo que está pasando. Lo que me sorprendió fue ver a tantos políticos de derecha, no estoy hablando de la extrema, no, porque para mí ellos están fuera de las 4 líneas de la Constitución, así que para mí ellos no, ¿verdad? Ellos no pertenecen a este mundo y son la minoría. Gracias a Dios lo digo así. Había muchos parlamentarios de derecha que fueron elegidos de partidos más a la derecha y que a la hora de votar no votan. En lo que se refiere a la eficiencia del gasto, la calidad del gasto, el recorte de gastos, no hacen la tarea, al contrario. Cuando va el lobby de algunos sectores allá, ellos son los primeros en querer ponerlo en la agenda. Ve al Congreso Nacional y mira la cantidad de proyectos de ley presentados por los parlamentarios y fíjate quién es y a quién pertenece ese proyecto y de qué partido es ese proyecto. Sí, me sorprende la falta de nuevas opciones para el electorado brasileño, ¿verdad? Siempre los mismos nombres y el pueblo brasileño ansiando, de tal forma que ahí vienen algunos salvadores de la patria. Yo soy de la época del cazador de Marajás, que fue Collor, Mesías, El Salvador, ¿verdad? Y así sucesivamente. Las personas terminan, y aquí en la elección municipal para alcalde pasamos por una situación en ese mismo sentido, ¿verdad? Personas que muchas veces surgen de la nada y en la desesperación. El elector está tan cansado, ¿verdad? Está tan molesto, está tan indignado que dice así, voy a intentar, entonces eso me preocupa. Entonces creo que sí estamos teniendo dificultades y la polarización dificulta eso. Sí, creo que faltan mujeres en la política. Creo que la mujer en la política es más altruista, ¿verdad? No quiero menospreciarlos a ustedes, no, pero creo que la mujer en la política es más altruista, la mujer en la política es más seria. Creo que la mujer en la política es más honesta, ¿verdad? Yo siento eso en las pocas mujeres que logran llegar ahí y hacer política. Lo que yo pensaba en relación a los gobernadores es que tendríamos una generación de gobernadores y senadores más experimentados en 2026 porque la mayoría de los gobernadores dejarían sus cargos. Los cargos ya estaban reelectos para ser candidatos al Senado. Yo decía, wow, vamos a tener una buena generación de senadores experimentados, pero vi que algunos permanecieron en el cargo. El gobernador de Paraná, ¿verdad? El propio gobernador de Goiás, que, ¿verdad? En principio es precandidato a presidente de la República, ya fue mi colega en el Senado Federal, fui colega de Callado hace 4 años. Sí, estoy hablando en el caso de Río Grande do Sul. Tal vez se lance como candidato. Todavía no sé cómo está el posicionamiento, por una razón u otra. A, B o C, ellos no están buscando la vacante. SEMA también, en principio, es precandidato, así que no va. Estoy haciendo cuestión de poner candidatos incluso del otro campo, ¿verdad? Del campo o de la derecha, bolsonarista. Para decir lo siguiente, no importa el color del gato siempre y cuando case ratones. O sea, se necesita experiencia en el debate siempre y cuando sea demócrata, ¿ok? Yo particularmente creo que esa derecha bolsonarista no sirve para el Congreso Nacional, pero es una opinión personal. Creo que un tema que va a tener espacio y probablemente vas a enfrentar mucho en esta campaña es la seguridad pública. Primero, porque existen varias cuestiones de seguridad hoy en el estado de São Paulo y ni siquiera estoy criticando al gobierno de Tarcisio. Creo que hay cuestiones estructurales de seguridad en el estado de São Paulo que van desde la acción del crimen organizado hasta nuestra seguridad del día a día, como decimos. Pero también porque debes enfrentar a un opositor, que es Guilherme de Derrite, que es precandidato al Senado, que era el secretario de Seguridad Pública de la gestión de Tarcisio. ¿Cuál es tu propuesta para la seguridad pública para enfrentar una elección que probablemente hablará mucho sobre eso? Para mí, un delincuente bueno es un delincuente preso, ni suelto en la calle ni muerto. La mano firme del Estado es importante que esté presente. La sociedad quiere seguridad, necesita seguridad y merece seguridad. Pero lo que no podemos hacer es premiar a los malos policías, ni fomentar con esos shows pirotécnicos la violencia policial que muchas veces ocurre.
Para eso necesitamos tratar la seguridad pública como un tema que no es electoral, sino un tema estructural, porque mientras seguimos diciendo que solo arrestamos a tantos o matamos a tantos delincuentes, la sensación de inseguridad en Sao Paulo sigue siendo alarmante, ya sea por el robo de celulares, por la violencia, por nuestros hijos, nuestros jóvenes. Si vemos el promedio mundial, en Brasil matamos a más jóvenes que todas las guerras civiles juntas. Salió ayer o antes de ayer una cifra aterradora que después podrían compartir aquí. Estamos matando el futuro de Brasil por la cantidad de jóvenes que mueren. Y los jóvenes mueren los jóvenes de la periferia, mueren los jóvenes de clase media, de clase alta, nuestros jóvenes. Claro que normalmente los jóvenes negros son las principales víctimas. Entonces, para mí, el Estado tiene que ser firme. La ley está ahí. Tienes que valorar, sí, al policía, al buen policía, pero tienes que castigar al mal policía. Y entender que el crimen organizado está en todos lados hoy en día, y si está en todos lados y el crimen organizado hoy es transnacional, no es un problema del estado de São Paulo o del estado de Río de Janeiro. Tenemos que tener una coordinación nacional para combatir ese crimen organizado. Es una coordinación del gobierno nacional que involucre, pero si las Fuerzas Armadas no se encargan de la seguridad pública, es verdad. Pero puede ser convocada y llamada en casos específicos cuando estoy hablando de crímenes que involucran a más de un estado, a más de un país, como es el caso, por ejemplo, del tráfico de drogas, del contrabando de personas, ¿verdad? Y de actividades ilícitas de todo tipo. Entonces, con la coordinación del gobierno federal, solo así resuelvo el problema del crimen organizado y de la seguridad en el país. Por eso la PEC de seguridad es tan importante. Y después la ley complementaria estableciendo ciertas reglas. La coordinación general es del presidente de la República con su ministro, con el Congreso Nacional, involucrando a las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército y Aeronáutica, involucrando a la Policía Federal, involucrando a la Autoridad Tributaria Federal. Porque si no sofocas, ¿verdad?, la fuente financiera del crimen organizado, ellos llegan y siembran terror en los barrios, ¿verdad? Siembran terror en las ciudades. Y lamentablemente el crimen organizado está en todas partes, en lugares que ni siquiera imaginamos, incluso en la política. Está eligiendo regidores, está eligiendo diputados, quiere elegir personas que después puedan favorecerles. Y ahora se financia ya no con el contrabando de drogas, se financia con el contrabando de armas, con cigarros, cigarros sin filtro, con bebidas adulteradas, con servicios que se prestan en las comunidades donde el Estado no llega, desde el gas doméstico hasta el servicio de Internet. Y está en las clases E, el crimen organizado está en las ciudades medianas y en las ciudades pequeñas del interior de São Paulo. Si tomas el mapa así, sigues el trayecto y hoy esas son las ciudades más violentas. Entonces es eso, es con responsabilidad que no se tuvo en estos 3 años en relación a este tema. Este fue un tema de crimen organizado que no se trató. Pero ¿cómo es que tú, incluso si es ese contrapunto, ¿verdad? De que Lula sabe escuchar mucho, pero mucha gente critica que Lula 3 no escuchó. Yo creo que lo que le faltó a Lula 3, y estamos sufriendo por eso, y la comunicación lo muestra, los números de las encuestas lo muestran, ¿verdad? Hubo mucha gestión y buena gestión, los ministros muy técnicos, muy competentes, pero la forma en que se trató la pandemia en Brasil, nos quedamos con las puertas de la economía mucho más cerradas por mucho más tiempo porque tardamos en aceptar que teníamos un caso grave de pandemia de salud pública mundial. Y con eso fuimos proporcionalmente el país que más tuvo muertes y el país que más sufrió económicamente. Así que reconstruir no fue fácil. El equipo trabajó exhaustivamente para reponer políticas públicas, para implementar. Y los números están ahí, nadie miente. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero los números están ahí. ¿Cuándo fue la última vez que crecimos durante 4 años consecutivos por encima de un promedio de casi 2,5, 2,5 del PIB? No recuerdo cuándo fue que eso sucedió. Entre otras cosas, el país salió del mapa del hambre. Son más de 25 millones de brasileños que dejaron de irse a dormir con hambre todas las noches. Y además de la disminución de la desigualdad, en fin, más formalidad, más empleos registrados, más trabajo. Pero ahí tengo algo más y estoy de acuerdo. El Lula 3C, en mi opinión, fue el que tuvo menos política en la antesala del presidente Lula, del presidente de la República. Y eso marca la diferencia, porque él terminó teniendo que asumir ambos papeles. Tuvo que asumir el papel de político, de consejero y de gestor. Y nosotras hicimos mucha gestión, trabajamos mucho, hay muchos resultados, pero no, cuando hablamos de política, ¿no? De política electoral, de aquello que el ciudadano, la percepción del ciudadano y de la ciudadana es que faltó política.
Y como él es una sola persona, entonces sí, yo creo que las cabezas blancas, ¿no? Con el tiempo, o fallecieron o se jubilaron y faltó un grupo ahí más experimentado en la política a su lado. Sí, claro que eso hace falta, ¿verdad? Eso marca toda la diferencia y eso muestra ahí un resultado así, complicado para trabajar. Me preocupó esa respuesta porque si tú, que eras el contrapunto de Lula, vas a contender en una elección que creo que esperas ganar, ¿quién va a ser el contrapunto de Lula en caso de que él gane la elección, verdad? En un cuarto gobierno de Lula. 4, bueno, déjame solo explicar, yo no soy el contrapunto, yo hablaba, no significa que él siempre estuviera de acuerdo conmigo, la mayoría de las veces tampoco, ¿verdad? Yo tenía que hacerlo, él me puso ahí para hacer eso. Imagínate, el presidente Lula, que también es otra cosa que yo decía, así, presidente, usted pudo haberme dado cualquier ministerio, estoy segura de que usted me lo está ofreciendo. El Ministerio de Planeación y Presupuesto de Brasil, usted me está dando la llave del presupuesto público en mis manos. Quiero decir, alguien que tiene y a él le gusta que lo contradigan, le gusta ese ruido. Siempre hacíamos todo con mucha educación, estábamos frente al mayor líder del país, ¿verdad? Pero teníamos algunos debates y él se quedaba ahí, anotaba, observaba, hacía preguntas y al final entonces tomaba la decisión. Cuando pasaba eso, cuando no habíamos llegado a un consenso, cuando él veía que había incomodidad, él decía así, vamos a hacer otra reunión mañana. Regresábamos con los números que él pedía, ¿verdad? Entonces, estoy hablando ahí del equipo económico, pero el equipo económico sigue ahí, Haddad salió, se quedó, Dario, y estamos en año electoral, donde hay muchas limitaciones por el periodo electoral. Dentro de poco ya no se pueden hacer inauguraciones, no se pueden lanzar nuevas políticas públicas sin antes decir de dónde se va a recortar el gasto para compensar eso, ¿verdad? Pero eso sí es dentro de lo que dijiste y hablaste mucho así sobre el mercado financiero. ¿Me permite solo extenderme un poquito para hablar así, tal vez sobre el papel del mercado financiero que mencionaste poco? Ahí pensé que ibas a preguntar un poco sobre mi frustración con el gobierno, porque no siempre ganaba, al contrario, ¿verdad? Sí, tengo una frustración como ministra de Planeación y Presupuesto y no es solo interna, porque yo seguí de cerca a todos los gobiernos que pasaron y creo que el mercado financiero puede ayudar en ese papel, el sector productivo, la sociedad civil también. Y tuve la oportunidad de viajar a varios países. Como ministra estuve en China 3 veces por el tema de la inversión en rutas de integración sudamericana, involucrando la balanza comercial, exportación e importación. Y vi en China y en el mercado asiático, Corea, si vas a Singapur es lo mismo. Hoy en día está pasando eso en la India, en Europa ya pasó. Ninguém organiza. Y el mercado financiero, el sector productivo, el sector privado, es lo mismo. Nadie hace inversiones, colocaciones, lo que sea, sin tener planificación estratégica. El mundo prácticamente tiene lo que le falta a Brasil y ese es el gran cuello de botella. Creo que más bien es así. A veces quieres pasar del 8 al 80, ¿vale? Un Estado derrochador, gastalón, no es solo el Estado, el gobierno de izquierda, el gobierno de derecha y el de centro también lo son y lo han hecho toda la vida. No vamos a poder pasar del 8 al 80 sin antes pasar por una transición. La transición, en mi opinión, pasa por 2 cuestiones en el área fiscal y en el área presupuestaria. Y la precursora de esto es, tenemos que implantar en las universidades, en quienes van a intervenir, en el sector productivo, en el mercado financiero, donde sea, en la iniciativa privada, la cultura de la planeación, en el servicio público, la planeación en la actividad política, ¿de acuerdo? Tenemos la cultura de la planeación en el sector privado. Tenemos administradores para eso, técnicos para eso. Si esa cultura de la planeación no puede ser la que está en la Constitución, que es que cada 4 años hago el PPA solo para cumplir con el requisito. Hago una planeación a mediano plazo que solo vale por 4 años. Eso no resuelve nada. Y lo segundo es que en vez de hablar tanto de revisión de gastos, de recortes que sí necesitan hacerse y nosotros ya hicimos algunos, es necesario dividir la responsabilidad. No avanzamos más porque el Congreso tampoco lo permitió. ¿Cuántas propuestas presentamos y algunas dejamos de presentar? El presidente me preguntó más de una vez y por honestidad tuve que decírselo. Él decía así, él dijo así, Simón, ¿cuál es la garantía mínima que me das de que este proyecto de revisión de gastos, que a veces va a quitar algún derecho, va a pasar en el Congreso Nacional? Él no quería certeza. Él quería lo siguiente. Hay un 40-50% de probabilidad de que esto pase. Él decía presente, tal vez 30, él decía, entonces no lo voy a presentar, eso no va a pasar y va a generar desgaste, eso no va a pasar. Y en otras teníamos casi 50-60%, vamos a ver, adelante. Y algunas pasaban y otras no. Sí, siempre decíamos así, este gobierno, este Congreso Nacional es liberal. El día 23 es el Congreso que más crea políticas sin saber de dónde va a salir el dinero que tenemos. Sin ningún tipo de planeación, sin ningún tipo de cálculo.
Entonces, además de la cultura de la planeación, creo que lo que podemos hacer, el mercado financiero puede ayudar en vez de estar hablando tanto de recortes, recortes, recortes que tienen que venir, eso viene con el tiempo, pero lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura de la eficiencia del gasto público. Si pudiéramos ser solo, entre comillas, doble comillas, ¿ok? Solo eficientes con el gasto público, puedo dar muchísimos ejemplos aquí, me podría quedar toda la tarde hablando, ¿ok? Y no voy a dar ninguno solo para no extenderme aquí. Si somos eficientes con el gasto público, podemos lograr el ahorro necesario para, primero, reubicar ese gasto hacia donde se necesita. Y todavía va a sobrar para el servicio de la deuda, que sabemos que va a impactar en el tipo de cambio, va a valorizar el real, va a disminuir la inflación, incluso la inflación de los alimentos de los más pobres en Brasil.